Bueno, hoy continuamos entonces con los finales del siglo XIX en Turquía. Habíamos visto ya la última vez que los Balcanes, todos los Balcanes, estaban prendidos. De alguna manera, el impacto que tuvo la Revolución Francesa cuando, digamos, se empieza a plantear un nuevo sistema político donde están separados la religión del Estado, donde el ciudadano ya no es un súbdito, sino una persona que responde a una constitución frente a la cual tiene derechos y deberes. Todas estas particularidades que dejó la Revolución Francesa, pues van a tener un impacto muy grande tanto en los Balcanes como al interior mismo del Imperio Turco Otomano. Entonces nosotros vimos que en estas rebeliones que van marcando todos los territorios y los reinos de los Balcanes, los serbios van a ser apoyados por el Imperio Ruso. Acuérdense que el Imperio Ruso estaba dominando toda la zona de los Balcanes. Entonces los rusos establecen y desatan una guerra en 1876 contra el Imperio Otomano en apoyo a los serbios y a todo lo que era la defensa de la religión ortodoxa dentro de los Balcanes. Nosotros vemos entonces que la guerra que se establece, que es de un año, del Imperio Ruso contra el Imperio Otomano, va a socavar algo que ya se estaba forjando, que era la constitución y el establecimiento de un parlamento dentro del Imperio Turco Otomano. Esta conflagración, esta guerra, va a reforzar el autoritarismo y todo lo que es el sultanato dentro del Imperio Turco Otomano. Por otro lado, habíamos visto que a mitad del siglo XIX se habían dado un proceso de modernización al interior de la estructura del Estado, que eran las famosas Tanzimat, y se habían creado escuelas que iban a preparar a los funcionarios que iban a trabajar al interior del nuevo Estado, donde la idea era que se disminuyera, digamos, se neutralizara el poder del sultán dentro de la estructura misma del Estado. Entonces, lo que caracteriza el final del siglo XIX es la lucha contra esta figura que es el sultán, que tiene esta concentración de poder. Entonces nosotros vemos que las modernizaciones que se hicieron dentro de la estructura del Estado, que implicaron la creación de escuelas laicas que preparaban a los funcionarios que iban a trabajar dentro del Estado, y todo lo que fue la creación de centros superiores de estudio, van a entrar en conflicto directo contra la figura de Abdelhamid, que es el sultán que está gobernando a finales del siglo XIX. ¿Sí? Entonces son como las dos características que vemos. Por un lado, esta modernización del Estado que se expresa en nuevas escuelas que forman a los funcionarios que van a trabajar dentro del Estado, y todos los centros superiores de estudio, entre ellos pues todas las escuelas de ingeniería, de veterinaria, de derecho, etcétera, que están generando nuevas generaciones que van a ir marcando una nueva perspectiva de Estado que lucha contra este Estado de monarquía constitucional que era el sultanato. Entonces
el final del siglo XIX y el principio del siglo XX está marcado por este enfrentamiento entre una visión tradicionalista donde el imperio turco otomano se ve como la referencia de lo que es el dominio musulmán, y por otro lado las rebeliones y las luchas al interior de los Balcanes, donde están forjándose nacionalismos que están tratando de definir estados-nación dentro de este imperio turco-otomano que cada vez se fragiliza y se desintegra mucho más. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Y esto es muy importante. O sea, que cuando se da la guerra con Rusia, en 1876 y 77, todo lo que era la lucha por establecer una constitución y un parlamento se echa hacia atrás por toda esta militarización del Estado que implica la guerra contra Rusia. Eh, Van a surgir movimientos de oposición al sultanato al interior de las escuelas militares. Sobre todo va a ser muy importante el movimiento de oposición que surge de los jóvenes turcos, que va a marcar como esta nueva generación donde encontramos cómo todos los funcionarios, los periodistas, los abogados, los profesores conforman una clase que es la que quiere acabar ya de una vez por todas con la figura del sultanato, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que el sultanato a su vez también todavía está defendiendo su posición de poder dentro del mundo islámico y al interior del imperio turco otomano. Hay una figura muy importante que surge dentro de todo este movimiento de oposición que se da no solo al interior de las escuelas militares, sino también que surge en una oposición que vive en el exilio, especialmente en París. Estos movimientos de oposición que se dan tanto en el exilio como al interior del Estado otomano van a forjar un intento de golpe de Estado contra Abdelhamid, pero este golpe de Estado no va a prosperar. Más o menos estamos en 1895, terminando ya el siglo XIX, y a pesar de que la oposición cada vez es más fuerte y cada vez cubre mayores actividades dentro del imperio otomano, de todas maneras el imperio tiene aún mucha fuerza, y el intento de un golpe de Estado que se realiza por parte de este movimiento de oposición que se centra en el Comité de Unión y Progreso, que es la CUP, pues no logra realmente derribar el sultanato. Nosotros vemos entonces que todo este siglo, finales del siglo XIX, está marcado entonces por esta lucha. Por otro lado, dentro de los Balcanes, con todo el surgimiento de los nacionalismos, hay un territorio que es el territorio, digamos, que está en pugna, y que todos los reinados que están a su alrededor están intentando acaparar, que es Macedonia. Macedonia es un infierno en ese momento, en la medida que al interior de Macedonia están luchando los nacionalistas ortodoxos contra las guerrillas musulmanas de Kosovo y las guerrillas albanesas. Los albaneses justamente habían sido los más fieles seguidores del Imperio Otomano, pero en este momento, como estamos viendo esta exaltación de los nacionalismos, los albaneses empiezan a unirse
con todos estos nacionalismos serbio, búlgaro, rumano que se están dando al interior de los Balcanes. O sea que estos nacionalismos están luchando también a su vez al interior entre ellos por el dominio de Macedonia. Y Macedonia en este momento está convertida en un infierno entre la lucha que se da entre rumanos, entre valacos, entre serbios, entre búlgaros, todos luchando para ver quién se va a quedar con un pedazo de la Macedonia. Dentro de toda esta rebelión que se da al interior de las escuelas militares, hay una figura que va a surgir, que va a ser definitiva, que es Kemal Atatürk, quien va a liderar este movimiento de oposición. Hay otro personaje que se llama Ahmed Risa, quien también lidera la oposición con todos los exiliados que están refugiados en París. Entonces lo que vamos viendo son líderes laicos como Kemal Atatürk, como Ahmed Risa, que son los que empiezan a liderar todo el movimiento de oposición que se da al interior de las escuelas militares. Esto inicialmente, este movimiento de oposición se centra en los jóvenes al interior de estas escuelas, cadetes que posteriormente tendrán un gran poder y que con el paso del tiempo se convertirán en oficiales, y ellos serán quienes organicen todo el movimiento de oposición contra el sultanato. Entonces vamos a dejar aquí y en la próxima sesión ya veremos cómo estos movimientos de oposición van a ir dando paso a un proyecto de un nuevo sistema de gobierno que será la república frente al antiguo que es el sultanato.